Listo. Bueno, buenas noches. Bueno, hoy tenía varios temas. De hecho, hay quien me ha preguntado sobre cuál tema, pero trae otro tema diferente. Entonces hoy vamos a hablar, se llama los obstáculos gigantes, o gigantes, los obstáculos que son muy grandes, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de David y Goliat. Vamos a estar hoy leyendo 1 Samuel 17, por si quieren buscar en sus Biblias, es 1 Samuel 17, todo el capítulo de 1 al 53. Y para darles un poco de contexto, lo que vamos a leer hoy es, bueno, la historia de David y Goliat es súper conocida, se usa mucho, era David contra Goliat, cuando era un equipo pequeño contra un equipo grande, cuando era alguien que llevaba la desventaja contra alguien que era favorito, o temas así, ¿verdad? Pero para darles el contexto de cuándo estamos en la Biblia, este es el momento en el que Israel tiene a Saúl de rey, ¿verdad? Que era un rey que el pueblo se lo había pedido a Dios como rey, y Dios les respondió las plegarias y puso a Saúl como rey. Pero este era el momento en el que ya Samuel, el profeta Samuel, había ungido a David, ¿verdad? Entonces, si alguna vez han leído en Samuel, Samuel llega a los hijos, a donde la familia de David, y Dios le dice que vaya ahí porque ahí va a ungir el rey, y resulta que el papá de David viene y presenta a todos los hermanos. Entonces empieza con el mayor, que era todo fuerte, ¿verdad? Que era así, que era el típico prototipo de alguien, de un liderazgo. Entonces Dios le dice, no sé si van pasando todos los hermanos, y cuando termina la fila, Dios le dice, falta uno, que está en el campo, que está con las ovejas, y era David. Entonces, David llega y lo unge. Entonces, digamos que David ya había sido dada la promesa de que iba a ser rey de Israel, ¿verdad? Entonces, estamos en el momento, después de eso pasa lo de David y Goliat, ¿verdad? Entonces ya David toca ante Saúl, que toca el arpa y toca todo eso, y llegamos al momento de David y Goliat. Entonces, estamos en un momento de guerra en el que están los israelitas de un lado y los filisteos de otro lado. Entonces vamos a empezar a leer, dice 1 Samuel 17. Versículo 1 dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efesdamim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte a otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía glebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y hasta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ok, vamos a cortar ahí por lo menos. Okay. Entonces imagínense esto, hay dos ejércitos, un valle por medio, y entonces sí, se están alistando para pelear, ¿verdad? Como uno lo ve en las películas, que se están alistando. Acuérdense que en ese tiempo no es como hoy, que se disparaban cohetes, sino que había que ir a pelear cara a cara, ¿verdad? Entonces se están preparando, y de eso sale uno. ¿Tienen idea qué tan grande era Goliat? Bueno, Goliat medía 3 metros. O sea, cada codo es como 46 centímetros, 48 centímetros, y una palma es como 23, entonces da 2 metros 99. Entonces, para darles perspectiva, probablemente Goliat era o de la altura de este techo o un poco más alto. Entonces imagínense, probablemente inclusive un poco más alto, tal vez por ahí. Entonces imagínense el tamaño de la persona que sale dentro de todos los filisteos y dice,
que venga uno, y así no nos matamos todos, que venga uno, y arreglamos esto 1-1, y el que gane la pelea, ya gana la guerra, porque entonces uno le sirve al otro. Solo para que se den una idea, la cota que dice que llevaba Goliat en kilos pesaba 57 kilos. O sea, 57 kilos pesa una persona. No voy a preguntar cuánto pesa Fernando, pero probablemente 57 kilos es más que lo que pesa ella. Entonces, imagínense lo que era la fortaleza que podía tener alguien como Goliat para llevar encima algo que pesaba 57 kilos. Y la lanza pesaba 7 kilos. O sea, imagínense la fuerza que tenía que tener esa persona para poder tener una lanza que podía lanzar que pesaba 7 kilos. O sea, mi hijo pesa hoy ya anda como 9 kilos. Y solo llevarlo alzado, uno se cansa a los 5 minutos de tenerlo alzado. Imagínense un guerrero que anda con 57 kilos encima y anda 7 kilos en una lanza. O sea, tenía que ser alguien súper robusto. O sea, era alguien que intimidaba. Probablemente es de esas personas que usted ve hoy y probablemente usted baja la mirada y dice que no se meta conmigo porque con un golpe me mata, ¿verdad? Y dice que el pueblo de Israel le dio miedo, ¿verdad? Que el pueblo de Israel, donde vio a ese gigante, le dio miedo. O sea, solo para ponerles en contexto, si ustedes saben quién es Shaquille O'Neal, un jugador de básquet famoso, Shaquille O'Neal, si no me equivoco, medía como 2,17 metros. Goliat medía 3 metros. O sea, Shaquille O'Neal se vería pequeño por 80 centímetros ante Goliat. O sea, 80 centímetros, estamos hablando que sería este tamaño. O sea, probablemente Shaquille O'Neal le llegaría a Goliat como por aquí. Para que se den cuenta la perspectiva de lo que estamos hablando. Era un monstruo, ¿verdad? No vamos a leer los siguientes, pero básicamente lo que pasa en los siguientes versículos es que unos hermanos de David estaban en la pelea y entonces el papá de David le dice: mira, llévate estas provisiones a tus hermanos, anda a llevárselas. Entonces David se lleva las provisiones y va de camino a donde están el ejército de Israel de un lado y el ejército filisteo de otro lado. Entonces vamos a pasar ahora, ya les digo, vamos a pasar. Bueno, David, y se pusieron, ok, vamos a pasar al 20, tal vez. Y se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guardia, se fue con su carga con Isaí, le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano de que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó a sus hermanos por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido, el que se adelanta para provocar a Israel? Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija, eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué hará al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incursizo para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo: así será el hombre que venciere. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta que antes. Entonces, bueno, imaginémonos esto: llega David, un muchachillo, porque David era jovencillo en esa época. Llega ante el ejército, David ve que se ponen todos listos para pelear, y claro, David todo se pone a ver que están todos listos para pelear. Y en eso ve que sale Goliat. Obviamente Goliat era muy visible de lejos.
y escucha a Goliat retando al pueblo de Israel, y ve al pueblo de Israel donde tiene miedo, y entonces David dice, pero ¿por qué les da miedo? O sea, ¿qué se va a ganar el que le gane a ellos? Entonces imagínense que el premio era riquezas, exoneración de impuestos, ahora que está en Costa Rica, imagínense que a uno lo exoneraran de impuestos, y le daban la hija al rey, o sea, el matrimonio, o sea, que eso era un gran privilegio porque iba a entrar a la familia real, la persona que quedara. Imagínense un soldado que vivía en pobreza o que era, y se iba a casar con la hija del rey, se le ganaba, era un gran premio para alguien que, como un soldado, ¿verdad? Entonces, David viene y dice, pero, ¿qué es el gran problema con este incursizo? O sea, incursizo, acuérdense que era, el pacto con Dios era que todos los israelitas tenían que ser circuncidados. Entonces lo que está diciendo, ¿por qué este mundano está retando al pueblo de Israel? ¿Verdad? Y vean que el hermano mayor, que probablemente también tenía celos de que había sido ungido como rey, le dice, yo conozco tu corazón que eres soberbio, ¿verdad? Porque seguro él decía, este carajillo probablemente ahora se cree rey, y yo que era el hermano mayor no me dijeron a mí, porque viene a decirnos que somos unos inútiles, ¿verdad? Y tratan de menospreciar el optimismo, digamos, de David, ¿verdad? Hasta cierto punto. Entonces, claro, en ese contexto lo que los hombres están viendo es un carajillo y dicen, este carajillo, ¿por qué nos viene a retar de alguna forma? ¿Por qué viene a cuestionar nuestra valentía cuando él no sabe lo que está pasando y él no podría jamás ganarle a David? Pero bueno, entonces en ese momento estamos ahí, ¿verdad? Entonces después dice, en el 31 fueron oídas las palabras de David que David había dicho y lo refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso o tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería, y lo ligaba a la boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incursizo será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha liberado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos del filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó de andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Ok, veamos el contexto. Entonces llega David, y David es el único que probablemente varias veces digo, hey, ¿qué está pasando? Que nadie reta a este filisteo. ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué tiene miedo de este incursizo? ¿Por qué se está retando al pueblo de Israel? Y hay que entender que cuando él dice retó al ejército de Israel, lo que le está diciendo es, está retando a Dios, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Entonces vean que se lo llevan a Saúl, y probablemente Saúl ya desesperado dice, ninguno es valiente, ya probablemente llevaban días en este tira y encoge, y dice, tráiganme a ese que está diciendo que ¿por qué? Y viene David y se para y le dice, yo voy. Y Saúl le dice, pero es que vos sos un joven y el otro es un soldado, o sea, no va a haber competencia. Y vean qué interesante, porque David le dice, vea, yo he peleado contra osos y he peleado contra leones, defendiendo mis ovejas. Y Dios y Goliat será lo mismo, porque Dios me lo entregará, ¿verdad? Porque será como esos osos y esos leones me los va a entregar. Entonces, en los ojos de David, él en realidad no estaba viendo el tamaño de Goliat. Él lo que estaba viendo era el poder de Dios. Porque cuando es interesante la visión, si ustedes se ponen a pensar la visión que tenía David, de cuántos de nosotros, les dije que Goliat tenía 3 metros, pero cuántos de nosotros se pelearían contra un oso o un león por un cordero. Yo no sé ustedes, pero probablemente todos los que estamos aquí, los que están viendo, no iría de provecho y agarro el resto y vámonos. Pero vean que David decía, aunque agarrara uno, fuera oso o fuera león, yo iba y lo hería. Y si se levantaba contra mí,
lo mataba. Vean la seguridad que él tenía. O sea, supongamos que nosotros, los que estamos aquí, somos súper valientes y nos levantamos contra el león. Yo no sé ustedes, pero si uno logra zafar al cordero, uno sale corriendo. O sea, ese león se me puede ir encima, que yo lo que salgo es corriendo. Jamás diría, y si opta por levantarse y atacarme nuevamente, lo mato. O sea, así era de David. Porque vean la visión que tenía David. David tenía una visión de fe. No tenía o sea, para David el obstáculo no importaba. Para David lo que importaba era que Dios lo iba a respaldar. Entonces, cuando él probablemente salía corriendo detrás del cordero, él no temía por su vida, porque él sabía que Dios lo estaba respaldando. Cuando los israelitas veían a Goliat, lo que veían era un hombre de 3 metros. Cuando David veía a Goliat, lo que David veía era un hombre que estaba retando a Dios, y el que se mete con Dios, David sabía que no tenía cómo ganar. Entonces David le dice eso, y Saúl le dice, bueno, si no es gallo, gallina, y es lo único que tengo, y tiremos a este carajo. A ver, lo mejor que nos puede pasar es que si lo matan, después nos tiramos todos a pelear, y probablemente ya paremos este temor, y ahí vemos qué hacemos. Pero vean que Saúl sigue viendo a David como ojos humanos, porque ¿qué hace Saúl? Le dice, toma, aquí está mi armadura. Y David se pone la armadura porque en los ojos de Saúl el combate iba a ser un hombre contra un hombre. Aun cuando David le había explicado que él no luchaba, él luchaba con el respaldo de Dios, él le dice, póngase la armadura. David se pone la armadura, David empieza a caminar y dice, efectivamente yo no soy un guerrero, yo nunca he practicado andar con una armadura. Yo no sé si alguien aquí se ha puesto una armadura, yo nunca me la he puesto, pero debe ser súper incómodo. O sea, uno la ha visto en museos y es toda tiesa, entonces probablemente no era algo que si usted no estuviera acostumbrado no puede ser. Y David dice, tranquilo, deje esto aquí, yo voy con mis armas. Y mis armas fueron unas piedras lisas que agarró y su resortera ¿verdad? Entonces llega ese momento y entonces, bueno, ya vamos a llegar a ese momento, y entonces vamos a llegar al 41, dice, y el filisteo venía andando, yo decía que, ok, sí, el filisteo venía andando y acercándose a David, hizo escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio, y de hermoso parecer, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en una bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo de la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó en su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con la honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Y entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crom, y cayeron los heridos de los filisteos en el camino, y de Saram y Gad y Crom. Bueno, ahí sí que ahí ya no vamos a seguir, pero bueno. Entonces vean lo que pasa. David llega y se para. ¿Y qué hace Goliat? Pues ya no me insulten. O sea, no me manden un carajillo a pelear conmigo. Porque tras de que es un carajillo, dice que es rubio y que es de buen parecer. Entonces, yo no conozco la etnia, pero pensemos, eso está ocurriendo en el Medio Oriente. Alguien rubio probablemente llamaba la atención, ¿verdad? No era algo típico, por eso es que la Biblia tal vez es tan específica en decir que alguien rubio. Y vean cómo le dicen, ¿acaso soy yo perro? O sea, como diciéndole, pues ya hay que, o sea,
me están bromeando, no me están tomando en serio. Y David le dice, mira, como insultaste a Dios, hoy Dios viene y te va a entregar en mis manos. Y dicho y lo hace. Pero ¿qué es lo importante en toda esta historia, verdad? Y cómo lo traemos nosotros a nuestra vida. Yo creo que es una historia que todos conocemos y que nada más la idea era el contexto. Pero yo creo que uno muchas veces se encuentra con Goliat en la vida de uno, ¿verdad? Y uno se encuentra con situaciones que a uno le dan miedo, o se encuentra con situaciones que le crean inseguridad a uno, de lo que ustedes se puedan imaginar. O sea, hay situaciones en la vida de uno que lo han puesto a uno en momentos en los que uno ha dudado de uno, en los que probablemente usted se ha paralizado, en los que probablemente usted ha entrado en pánico, o los que usted tal vez ha empezado a dudar de usted mismo. Porque créanme que los israelitas, cuando probablemente los guerreros más fuertes de Israel no se tiraban porque dudaron de ellos mismos, porque dijeron, pues yo no sé si yo le puedo ganar a alguien de 3 metros, no sé si le puedo ganar a alguien que usa una cota de 50 y resto de 57 kilos y usa una lanza de 7 kilos. Probablemente el guerrero más fuerte se pone una cota de 57 kilos y queda de rodillas, porque era una cota muy pesada, pero era un monstruo lo que se estaba encontrando. Pero uno a veces en la vida se encuentra esos gigantes, ¿verdad? Y esos gigantes lo atemorizan a uno mucho. Y a veces cuando usted va a pedir consejo, la gente lo que le dice es, póngase esta armadura, y esta armadura le va a ayudar a usted a sobrepasar esa situación. Pero esa armadura muchas veces es vista con ojos humanos. Esa armadura muchas veces es vista como la gente le da consejos a uno humanos, porque no necesariamente tiene una visión espiritual del problema. Pero aquí es donde uno tiene que tener fe, porque David esa batalla la ganó no cuando tiró la piedra. David ya tenía esa batalla ganada. O sea, vean la fe de David, que David se para, no sé a cuántos metros estaba de Goliat, pero me imagino que tenían que estar a una distancia en la que se podían oír hablar uno al otro, o por lo menos gritando se escuchaban. Entonces David se para y le dice, es que el Señor hoy me va a entregar a ti. Ni siquiera había tirado una piedra. David no sabía si la primera piedra que iba a tirar la iba a fallar. David no sabía lo que iba a pasar. Pero David estaba seguro que la batalla era de él. Estaba seguro. Aun cuando tenía no sé cuántos israelitas detrás que temblaban de miedo y que probablemente los mismos israelitas no creían en David. ¿Ustedes cuántos, ya si algún día llegamos al cielo, pregúntenle a los israelitas que estaban detrás, díganme una cosa, ¿cuántos de ustedes en realidad apostaban que David iba a perder? Probablemente todos. Es más, ni los hermanos de David, yo creo que solo los hermanos de David dicen, mi hermano menor va a hacer ese ridículo, o sea, por culpa de ese carajo vamos a quedar como esclavos, porque era lo que pensaban. Y muchas veces uno en la vida es así. Muchas veces usted se va a encontrar en su vida gente alrededor suyo que no va a creer en usted y no va a creer en Dios. No va a creer cuando usted viene y les dice, ¿sabe qué? Es que yo sé que Dios me va a dar eso. La gente le va a decir, probablemente por detrás van a decir, pobre iluso, ¿qué está hablando? No entiende que no, o sea, ¿qué se cree ese? ¿Verdad? O sea, qué ridículo está diciendo. Pero si Dios a usted se lo dio, créalo por fe. Porque la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Y vean qué interesante, porque David había sido ungido. Los hermanos habían visto que había sido ungido por Samuel, el gran profeta de Israel. Y aún así los hermanos le decían, cállate, es ridículo. Yo tal vez, seamos viéndolo desde fuera, uno diría, pues si los hermanos sabían que él iba a ser el rey de Israel y la promesa no se había cumplido, Dios iba a respaldar a David y iba a salir vivo de eso. No sé, eso es como cuando usted sabe que en una tercera película va a salir uno de los personajes, entonces usted dice, no, en esta película no va a morir ese personaje, porque yo vi que sale en la otra película. O sea, me explico, o sea, el hermano mayor debió haber creído, porque dijo, no, la promesa de Dios, y Dios no se equivoca, era que David iba a ser rey, y no se ha cumplido. Entonces, ¿cómo no? Pero vean que aún el hermano le dice, cállate, soberbio, ¿qué estás hablando? Porque no le creía a Dios, y él lo veía con ojos humanos. Entonces, ¿cuál es el mensaje de hoy? Que nos pongamos a pensar cuáles son esas situaciones que podemos estar pasando hoy, o que hemos pasado, que cada vez que nos enfrentamos a esa situación, siempre echamos para atrás. Siempre hay algo en nuestra vida que uno llega y dice, bueno, todo
menos eso. Pero ¿saben cuál es el problema? Que esa situación es como Goliat. Cada cierto tiempo se va a parar y le va a decir, que venga uno, que venga uno. ¿Ustedes creen que los israelitas no se levantaban todas las mañanas y decían, uy, ojalá que hoy Goliat no se levante, ojalá que hoy Goliat no se levante, ojalá que hoy Goliat no salga y nos enfrente? Porque era incómodo para ellos probablemente escuchar a Goliat todos los días salir y decir, miedosos, que venga uno, que venga uno. A todos nos ha pasado que a veces tenemos conversaciones difíciles que uno no quiere que pasen y uno dice, uy, ojalá que no me llamen, ojalá que no me llamen, ojalá que no me llamen. Y cuando me llaman uno ve el celular y dice, uy, qué pereza, me llamaron, bueno, pero es que a veces tenemos situaciones que Dios nos pone porque Dios quiere que seamos como David, que lo venzamos, que ya sobrepasemos, que venzamos esa situación. No podemos seguirnos quedando estancados en solo escuchar y decir, uy, no, voy a ponerme música para no escuchar. Hay situaciones en nuestra vida que Dios lo que nos llama es a enfrentar, porque Dios no va a quitar al gigante, o sea, Dios lo va a quitar usándonos a nosotros, pero Dios no va a desaparecer al gigante hasta que nosotros lo enfrentemos. Y esos temores, esas cosas que a veces nos afectan, tenemos que ponerlas en oración para que Dios nos vaya enseñando cuáles son esos gigantes que se nos paran enfrente. Y esto es importantísimo. No veamos el tamaño del gigante, veamos el poder de Dios que puede derribar ese tamaño. No nos enfoquemos, porque David no se enfocaba en el gigante. David no veía al gigante. David lo que veía era alguien que estaba retando a Dios, y él sabía totalmente que el poder de Dios, Goliat podía medir 6 metros, pero él sabía que el poder de Dios podía derribar a ese gigante. Entonces, ¿cuál es el mensaje de todo esto? Es, identifique sus gigantes. No les tenga miedo a sus gigantes, porque hay gigantes que se presentan en la vida de uno que es para que Dios se glorifique. Hay gigantes que la vida es para que Dios pueda demostrar su maravilloso poder. Yo les voy a dar un ejemplo. Un gigante mío en mi vida, cuando yo estaba en la UCR, yo estoy ingeniero industrial en la UCR, yo tampoco no fui una estrella del estudio, ¿verdad? Cuando estaba en la UCR, yo llevé los cálculos y yo me quedé en cálculo 2, yo llevé cálculo 2 3 veces. Lo pasé en verano y yo me acuerdo que yo decía, puña, ¿será que no puedo con esto? O sea, ¿será que yo soy magia? ¿Será que no soy lo suficientemente bueno para estar acá? Porque era un coladero, pero bravísimo, ¿verdad? Yo no sé ahora cómo será, pero en ese tiempo era un coladero bravísimo. Y yo me acuerdo que cuando yo empecé mi tercer año en la U, yo llegué y yo le dije, vean, Dios, si este semestre yo no paso todas las materias, porque yo no había venido un semestre que yo pasara solo un semestre de los 4 que llevaba había pasado todas las materias, el resto había quedado con algunas. Yo le dije a Dios, yo me salgo de la U y me voy a otra U, porque yo simplemente, no estoy diciendo que la otra sea más fácil, no me malinterpreten, pero yo creo que yo no soy hecho para la UCR, ¿verdad? O sea, yo creo que yo no soy hecho para esto. Y yo me acuerdo que ese semestre, bueno, yo estudié y llevé materias y llevé todo, y ese semestre logré pasarlo todo. Y después de ahí, no volví a perder una mate. O sea, pasé cálculo 3 a la primera, pasé álgebra lineal a la primera, pasé ecuaciones a la primera. Y yo viendo para atrás hoy, la verdad que ese gigante, que eran los cálculos, en mi caso, lo que me enseñó fue a estudiar. Porque lo que me enseñó era que yo tenía que dedicarle tiempo y esfuerzo para estudiar, porque eso me ayudó para el resto. Pero la verdad que yo se lo entregué a Dios. Me acuerdo perfectamente, yo le dije a Dios, yo voy a hacer todo lo que yo tengo que hacer. Yo voy a estudiar, yo le voy a poner todo. Pero yo necesito que el día del examen usted me dé sabiduría. No fue que yo le dije, hey Dios, en los exámenes sópleme toda la respuesta. No. Yo puse mi parte y yo me enfrenté a ese gigante en todos los exámenes y seguí todos los exámenes y hice todo. Pero mi parte fue hecha. Yo estudié, yo hice todo lo que tenía que hacer. Cuando llegó el día, los pasé, los exámenes. Y así es como tiene que ser. Pero yo perfectamente pude haber dicho, no, ¿sabe qué? Es que ingeniería no es para mí. La verdad que, aunque yo creía que la matemática era para mí, no era para mí. Y dejar ese gigante ahí botado. Dios siempre le va a enseñar a uno, eso es en mi época de uno, yo he tenido muchos otros gigantes. Yo me acuerdo que cuando yo tuve mi primer trabajo, el diablo siempre me afectaba con algo.
Y era que el diablo me metió una mentira que me iban a despedir. Y era qué carajo más raro. Yo estaba en el trabajo y yo decía, hoy me van a despedir. Hoy me van a despedir. Y hoy me van a despedir. Y yo decía, qué raro. O sea, me entraba en una loquera tan rara que me iban a despedir. Y eran inseguridades. O sea, yo no sé de dónde salían las inseguridades, pero salían. Y me acuerdo, el día que me fui al primer trabajo, mi jefe más bien me dijo, puña, que es una lástima que te vayas. Yo más bien creí que, o sea, más bien me apreciaba muchísimo, pero era una loquera que me agarraba casi cada cierto tiempo. Después, en otro trabajo que tuve, lo que me agarraba era que me aburría el trabajo. Entonces, yo pasaba por épocas en las que me aburría. Y era algo espiritual, yo les puedo decir que era algo espiritual, porque yo llegaba a puntos en el trabajo y yo decía, puña, qué aburrido estoy, ya quiero irme. Y entraba en un momento de tristeza y de ahuevazón. Y después otra vez ya me volvía a motivar, pero mi mamá siempre me decía, es que usted tiene esos altibajos, y yo los empecé a reconocer, ya gracias a Dios pasé todas esas etapas. Pero uno tiene que empezar a reconocer esas cosas que hacen que uno entre como en temor, que uno entre como en pánico, que uno entre como en que se congela. Y tiene que entender que tiene que entregárselas a Dios, porque Dios es el que se va a glorificar en esas cosas, y uno tiene el respaldo del Señor, y uno es el que uno tiene, el Señor nunca lo va a dejar abandonado a uno, así como David no lo dejó abandonado, aun cuando tenía un monstruo de 3 metros, uno no puede durar del Señor. Entonces yo no sé cuáles son las situaciones que los que están aquí presentes o los que nos puedan estar viendo en Facebook puedan tener, y puede ser que haya situaciones que a usted le dan miedo y que constantemente usted dice, puña, Señor, otra vez esa situación no puede ser. Bueno, ¿sabe qué? Es porque el Señor hoy le quiere decir que usted tiene que confrontar esa situación, pero que usted tiene que entender que usted va con el batallón y con el Rey de Reyes delante suyo, que usted va con el ganador, porque David le dijo, la batalla es del Señor. La batalla no es de Goliat, no es de David, no es de Saúl, no es de los filisteos. La batalla es del Señor. Y si hay una batalla, un pecado que constantemente usted cae, que constantemente a usted lo hace caer, que constantemente a usted lo hace desviarse del Señor, bueno, es tiempo que usted se lo entregue al Señor, y que ese gigante que lo hace a usted temer, que lo hace a usted dudar de Dios, que lo hace a usted dudar, que el enemigo usa para ponerlo en situaciones complicadas, es tiempo que usted se lo entregue al Señor, y que usted con su boca, con su mente, con su corazón ate esas situaciones y las derrote, porque no va a ser usted, es el Espíritu Santo que las va a hacer que esas situaciones se derroten. Hoy es el día de eso, porque esos obstáculos no están para quedarse, esos obstáculos no están para tenerle miedo, esos obstáculos no están para escucharlos todos los días y que todos los días a usted lo congelen, que todos los días lo metan en depresión, que todos los días lo metan en tristeza, porque el gozo del Señor tiene que estar con nosotros todos los días. Y si hay algo que no nos está quitando ese gozo, hay algo que nos está quitando ese gozo, hay algo que hace falta que usted le entregue al Señor, hay algo que hace falta que usted como autoridad de Dios derrote, y es tiempo de que lo derrote, no con armaduras de hombres, no con meditación, no con leer libros de cómo mejorarse. Yo no estoy diciendo que esas cosas, que leer un libro, que leer tips a uno sea bueno o no, pero al final el Espíritu Santo que lo respalda a usted es el que va a hacer que usted gane esas batallas. Entonces, si su jefe es el que lo congela a usted todos los días, ore por su jefe, y que sea usted el que Dios empiece a darle a usted presencia, y empiece a demostrar lo valioso que es usted ante su jefe. Y si no es su jefe, bueno, pues que Dios le dé otro trabajo, pero no le tenga miedo, no deje que lo congele. Si usted hoy no tiene trabajo, puña, tiene una situación súper difícil, pero sepa que Dios va a quitar ese gigante delante suyo y le va a dar la victoria. Pero hay que creerlo, y no es fácil. David tenía un ejército entero que le estaba diciendo, estás loco, carajillo, no te ves. Con ese fifiriche le vas a ganar a alguien de 3 metros. Jamás. Pero David entendía que su victoria estaba en el Señor, que su victoria no estaba en lo que los hombres podían decir. Puede ser que hoy usted está empezando un negocio y mucha gente le está diciendo, puña, pues está seguro, pero si Dios se lo puso en su corazón y usted sabe que es de Dios, créalo, ese mercado, ese gigante es suyo. No va a ser fácil, pero créalo que va a ser suyo, porque si el Señor se lo dio a usted,
No es para que usted entre en temor, no es para que usted tenga gastritis todos los días, no es para que usted pierda el sueño, no es, o sea, va a haber momentos complicados, pero tenga la seguridad que si viene de Dios y el respaldo es de Dios, la victoria es suya. Tarde o temprano la victoria va a ser suya. Entonces es tiempo de que presentemos esos temores ante el Señor también. O sea, que te presentemos esos temores, porque los temores no son de Dios, los temores son del diablo. Y los temores también a veces son cosas que tal vez nos inculcaron cuando éramos chiquititos. Y tal vez hubo temores que hasta el día de hoy como adultos tenemos. Y yo no estoy diciendo, yo soy papá y yo no creo que ningún papá lo haga el propio. Pero a veces uno también se equivoca y puede meterle temores al hijo que no necesariamente son los correctos. Pero uno no puede quedarse diciendo, es que mis papás, no, rompa eso y dígale al Señor que haga que usted sea mejor y que rompa esos temores. Entonces, es tiempo de que dejemos de ver esos temores, dejemos de ver ese gigante, dejemos de ver esos obstáculos que no nos dejan llegar donde queremos y que digamos, puña, ese obstáculo para el Señor es una piedra. Probablemente si lo hemos hecho, si Las Vegas hubieran existido en ese momento hubieran dicho, ¿cuáles son las apuestas para que David le gane a Goliat? Bueno, probablemente hubieran sido, por cada dólar que usted pone hubiera ganado mucha plata. Y si hubieran puesto cómo va a matar David a Goliat y hubieran hecho una piedra, probablemente las apuestas hubieran sido, o sea, era la probabilidad, él con un casco, el tamaño que tenía y que con una sola piedra pudiera tirarle, que se la pegara en la frente, que cayera, solo Dios. Y Dios lo respaldaba a él. Entonces no pierdan esperanza. No importa lo que le hayan dicho sus amigos, no importa lo que le haya dicho su familia, no importa lo que le hayan dicho extraños, no importa lo que le hayan dicho compañeros del trabajo, no importa lo que le hayan dicho cualquier persona que usted conozca. Créasela. Porque David se la creyó. Y David se la creyó porque estaban insultando al pueblo de Israel. Y porque él tenía claro que la presencia de Dios estaba con él. Créasela. Créasela. Y derribe ese gigante. Porque no es un gigante. Puede ser un león, puede ser un oso, que ante los ojos de nosotros humanos es igual de peligroso. A Goliat probablemente a él le hubiera pedido misericordia, al oso y al león que le hubiera pedido, y aún así él los mataba. No hay gigante que esté fuera del alcance del Señor. Entonces, ojalá se lleven ese mensaje hoy, porque la verdad que lo que el Señor nos puso es que tenemos que ser victoriosos y tenemos que sentirnos victoriosos y no podemos dejar que nuestro pasado, que nuestras circunstancias, que nuestras cosas nos boten todas las veces, sino que nos levantemos, enfrentemos, botemos ese gigante, después vendrá otro, nos pondrá a prueba, botemos ese gigante, vendrá otro y ahí seguiremos y seguir creciendo nuestra fe, pero que la fe nunca nos haga falta, porque el Señor es el que tiene control de todo, absolutamente de todo. Eso es lo que traigo para hoy. Así que espero que les haya gustado, espero que les llegue a su corazón y que pasen una excelente noche.